el pórtico ABCD. ¿Ya? Entonces se nos indica lo siguiente, ¿no? Sea el pórtico ABCD ubicado en el plano XY y el observador parado centro Z, ¿no? Al AB, entonces del extremo superior en A, ubicado así, y el extremo superior B a su derecha, ¿no? Entonces, observando la viga B, a su izquierda se ubica el extremo y a su derecha extremo E, ¿no? Finalmente, si mira al pilar CD, queda el exterior C a su izquierda, el inferior a su derecha. Muy bien. Entonces, indica también que si el pórtico fuese doble, en la de lo es para analizar el pilar izquierdo, ¿no? Y la viga inferior BC. Posteriormente se desplaza el observador hacia ubicándose centro de la estructura y analiza el ahora pilar izquierdo DC y superior correspondiente. Continúa así sucesivamente hasta el último tramo del estudio. La columna se considera en la forma explicada del pilar CD en el párrafo anterior, ¿no? De esta posición del observador son válidas las convenciones establecidas para las con lo que resulta, ¿no? Momentos flectores positivos son los dados por fuerzas exteriores que produzcan tracción o alargamiento en las fibras interiores. Se suele puntear la cara o borde donde se encuentran las fibras que resultan traccionadas por momentos flectores que convenimos con positivos. Esfuerzos cortantes positivos originan fuerzas tales que tienden a opilar en las consideradas, llevando hacia afuera del pórtico la parte izquierda y hacia adentro derecha. En cambio, la parte que queda a la derecha de la sección considerada tiende a salir del pórtico, donde las fuerzas externas, el esfuerzo de corte es negativo. Esto es lo que establecer como el cortante o la suma de los componentes tangenciales de las fuerzas izquierdas está dirigida hacia afuera del pórtico y las componentes derechas hacia adentro, ¿no? Caso contrario, el esfuerzo tangencial es negativo, ¿no? Último, los tres positivos son los componente a la suma de las fuerzas externas actuantes a uno u otro lado de la sección cuando alargamiento o tracción. Y negativos si producen acortamiento o compresión. Muy bien. Entonces continuamos. A continuación vamos a ver un ejemplo de aplicación. Para esto vamos a desarrollar el ejercicio número 1. Entonces el mismo nos indica lo siguiente, ¿no? Se nos indica que tomando como referencia el marco que se muestra en la siguiente figura, determinar la variación de los elementos mecánicos que se presentan en la estructura, que son generados por la acción de la carga puntual de 6 toneladas actuando en el punto C, ¿no? Entonces, en la figura podemos observar un pórtico que tiene los siguientes extremos, ¿no? El pórtico tiene
punto inferior izquierdo A, punto superior B, C, extremo superior derecho D y su extremo inferior derecho E, ¿no? Entonces, tenemos el pórtico ABCDE con las medidas que se pueden observar, ¿no? Las columnas tienen un largo de 4 metros, la viga igual 4 metros, pero hasta el tramo BC 2 metros y el tramo CD 2 metros, ¿no? Sobre el pórtico está aplicada una carga en el punto C de 6 toneladas. Muy bien, entonces, ¿qué nos dice el procedimiento de análisis? Nos indica lo siguiente, ¿no? Los criterios de análisis para determinar el diagrama de variación de los elementos mecánicos que se presentan en una estructura en el contexto geométrico de un marco son similares a los que se aplicaron en los apartados anteriores, ¿no? Es decir, utilizando el análisis funcional o el análisis relacional en estructuras en forma de viga, pero es importante señalar dos variantes más que se utilizan para ello. Entonces, primera, ¿cuáles son esas variantes? Son las siguientes, ¿no? Primera, que se define un marco de referencia general en el contexto de la estructura, integrado por dos ejes rectangulares, un horizontal X y el otro vertical Y, teniendo como origen el nodo A, tal como se muestra en las figuras siguientes, ¿no? Segunda, el análisis de los elementos que integran la estructura, tramo AB, tramo BC, tramo CD y tramo DE, se abordan considerando un sentido de recorrido por la parte interna de la estructura y de izquierda a derecha, definiéndola a cada uno de ellos un marco de referencia particular, ¿no? Por ejemplo, para el tramo BC, su origen está localizado en el nodo B, de tal manera que en el sentido de B a C se identifica el eje horizontal positivo X y en el sentido vertical a partir de B el eje Y. Lo que habíamos indicado anteriormente, ¿no? Muy bien. Diagrama de cuerpo libre es el que nos permite identificar las cargas activas y las cargas reactivas, el sistema de fuerzas que se asocia con la estructura, el número de las ecuaciones de equilibrio para el sistema de fuerzas determinado, el número de las incógnitas que contiene el sistema, las condiciones de isostaticidad para determinar el tipo de estructura que se está analizando. Cargas activas. Se identifica únicamente en el ejercicio la carga puntual de 6 toneladas, ¿no? Actuando en el punto C. Cargas reactivas están representadas por las reacciones en cada uno de los apoyos. Esto es, en A tenemos un apoyo móvil que contiene una componente reactiva en la dirección vertical R sub A, ¿no? Y en E, el apoyo fijo que contiene dos componentes reactivas, una en la dirección vertical y la otra en la dirección horizontal, ¿no? Pero dado que no existe carga externa en esta dirección, la componente horizontal es igual a 0. Muy bien. El sistema de fuerzas sobre la estructura es paralelo en el plano, ¿no? Número de ecuaciones que contiene el sistema, 2, suma de fuerzas verticales y suma de momentos. Número de incógnitas en el sistema, tenemos 2, la reacción vertical en A, R sub A, y la reacción vertical en E, R sub P. Condiciones de isostaticidad iguales, esto es si el número de incógnitas I, que es igual a 2, y el número de ecuaciones C igual a 2, ¿no?
consecuencia igual a E, por lo tanto se trata de una estructura isostática, ¿no? Tomando como referencia lo anterior, el diagrama de cuerpo libre de la estructura es el siguiente. Entonces, en base a los datos anteriores, podemos desarrollar el diagrama de cuerpo libre de nuestro pórtico, ¿no? Entonces, como pueden observar, tenemos las reacciones B sub A, la reacción vertical B sub P. Es indicado que la horizontal es igual a 0, por tanto ya no se la coloca. Tenemos nuestro sistema de referencia, realmente X y Y una carga actuante de 6 toneladas aplicada en el punto C, ¿no? De nuestro pórtico. Entonces, hasta ahí hemos desarrollado el diagrama de cuerpo libre de nuestro pórtico. Muy bien. Entonces, esta es la parte inicial del desarrollo del ejercicio de análisis de pórticos. Inicialmente hemos visto algunos conceptos y definiciones que nos van a permitir ya desarrollar la parte de los ejercicios. Entonces vamos a quedar acá, la clase del día de hoy. ¿Ya? Y el día lunes vamos a continuar con el desarrollo del análisis de pórticos. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, sí. Yo tendría una duda, ¿hasta cuándo van a ser las clases y el último examen? El último examen lo estoy planificando que vamos a dar aproximadamente, si no hay ninguna novedad, el 5 de julio. ¿Ya? Entonces, esa fecha estaríamos dando nuestra última evaluación, ¿no? Que sería la cuarta. ¿Alguna otra consulta, alguna pregunta? Va a haber una práctica antes, ¿no? Sí, yo estimo que vamos a tener una práctica más. Teníamos planificado en nuestro programa, en nuestra programación, 2 prácticas más, pero debido a los tiempos que ya nos quedan en este semestre, vamos a desarrollar una práctica más, no 2 como estaba planificado. ¿Alguna otra duda, consulta? Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, sí. Como va a haber el último examen, ya sería el cuarto examen, entonces, cada examen, ¿cuánto valdrían las notas? De acuerdo a planificación, tenemos 25% para cada evaluación, ¿no? Entonces, como ya han dado su tercera evaluación, ya habríamos llevado adelante el 75% de la calificación de la materia, ¿no? Entonces, el último examen va a valer 25% restante, ¿no? Bueno, ingeniero, una Sí. pregunta. Disculpe, ¿será que no nos puede mostrar notas de nuestros primeros parciales? Claro, no se preocupen, esta noche les voy a volver a compartir. Voy a compartir 3 documentos, ¿sí? Voy a compartir sus notas del primer, segundo parcial y la lista de los que estarían en sistema. Ya eso para que si alguien no se encontrara en sistema, tome los recaudos necesarios. La mayoría creo que están registrados en el sistema de la universidad. Entonces no creo que haya mucho problema, pero si alguien tuviera ese problema, que pueda subsanarlo, ¿no? Ya estamos en la última fase de nuestro semestre. Entonces, esta noche les comparto sus notas de las 2 primeras evaluaciones y la lista más de los registrados en el sistema de la universidad. Ingeniero, y sobre las prácticas, ¿eso cuánto vale? Las prácticas tienen un porcentaje de la nota de 30%. Las notas que les he pasado, las notas que se ha compartido, ya son considerando eso, ¿no? Entonces, ya están
lo que se diría tomadas en cuenta, ¿no? Sus exámenes han sido validadas al 70% y las prácticas al 30%. Entonces, de la consideración de ambas notas, salen las notas que se les ha hecho conocer. ¿Alguna otra consulta, pregunta? Ingeniero, mi última pregunta. En este examen que vamos a volver a dar, ¿va a entrar de todo o solo ahorita ya de los temas nomás que estamos abarcando en base a la práctica que nos va a dar? Exacto. Va a ser de la última parte del aprendizaje, ¿no? Hemos ido desarrollando nuestras evaluaciones de acuerdo a nuestras unidades de aprendizaje, ¿no? Entonces, la cuarta evaluación va a ser igual en función a nuestra unidad de aprendizaje número 4. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Esa cuarta evaluación va a aumentar nuestra nota. Claro, si dan un buen examen, obviamente les va a sumar, ¿no? Porque dense cuenta que vale el 25% de su nota, ¿no? Entonces, como si de 100, ahorita solo han dado por el 75%, ¿no? Entonces, tienen un 25% más que se va a evaluar. ¿Alguna otra pregunta, consulta?